Buenas noches para todos y para todas. Vamos a grabar una ayuda para la tarea 1 de sistemas de comunicaciones. Em, Como ustedes saben, el curso de sistemas de comunicaciones, estamos en la tarea 2 y esta tarea la tienen que entregar el domingo 29 de octubre antes de las 11:55. Les quedan 3 días y un poco más para entregarla. Entonces vamos a mirar los puntos de MATLAB y les voy a compartir un video del anterior director del curso sobre los puntos de análisis matemático. Recuerden que en el entorno de aprendizaje encuentran la guía de actividades y en esta les piden una simulación en MATLAB de una señal que tiene un componente DC, una señal senoidal con una frecuencia A2 y un ángulo de desfase de 90 grados y una señal cosenoidal con una frecuencia 50 y un ángulo de desfase A3. Em, Recuerden que este A1, A2 y A3 dependen de su número de cédula. Sí, aquí los últimos dígitos de la cédula. Entonces, ustedes deben entrar a MATLAB, lo pueden usar en el navegador, así como lo estoy usando yo. Y en MATLAB ustedes pueden, por ejemplo, crear un vector de tiempo para la simulación. Y si están simulando, por ejemplo, estas señales, esta tiene 50 Hz, es decir, que hace 50 ciclos en un segundo. Entonces, si ustedes hacen la simulación, digamos, en un segundo, pues van a tener 50 veces esa señal. Entonces, pueden hacer una simulación más pequeña, por ejemplo, desde 0 ah, no hasta un segundo, sino, por ejemplo, hasta 0,5. Sí, eso, digamos, el vector, MATLAB les crea un vector que va aumentando de a uno por defecto. Entonces, la idea es que ustedes lo vayan aumentando con una frecuencia de muestreo suficientemente pequeña para que genere todos los espacios, todos los puntos para la simulación. Entonces, si hacen algo como esto, les va a salir un montón de números. Aquí salieron 5001, eh, 5001 datos. Entonces, solo podemos poner un punto y coma para que no nos muestre todo eso. Y podemos hacer una función que queremos simular, que sea, por ejemplo, 10 más, bueno, 5 más una señal senoidal de 2 por pi por 20, por decir algo, por t, que es nuestro vector que estamos simulando, más pi dividido 2, que sería el ángulo de desfase, más una señal cosenoidal de 2 por pi por ah, menos 40 por t, más pi cuartos, que sería nuestro ángulo de desfase. Entonces, esto les va a crear otro vector con todos estos datos que tenían antes, otro de 5000. ¿Sí? Si ven acá, también tiene 5000 datos. Entonces eso lo podemos dibujar con el tiempo y la función y esto nos genera una gráfica de cómo es esa señal. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver que se suman las dos señales, una señal senoidal y una señal cosenoidal, y hay momentos en los que coinciden y ah, crece la señal y otros momentos en los que no coinciden y entonces se restan. ¿No? Podemos cambiar, por ejemplo, la frecuencia. Digamos que esto sea no 40, sino 60. Y volvemos a dibujar. Y aquí vemos cómo cambia la señal. Ahora, lo que queremos de esto es sacar la transformada de Fourier de esa señal. Y para eso podemos usar FFT de esta función. ¿Sí? Entonces, FFT nos da un vector con la transformada de Fourier de la señal. Ah, entonces, vamos a ver esto cómo se ve. Aquí tengo un script que estaba trabajando y, digamos, tengo esta señal. Entonces, otra vez, estamos generando un vector desde 0 hasta
1, un segundo, y con una frecuencia de muestreo de 500. Entonces, 1/500 es el periodo en el que va aumentando cada cosa, cada dato. Entonces, ah, digamos, 500 milisegundos. Entonces, son 1/500 en milisegundos. ¿Sí? Y esa es la frecuencia de muestreo. Debo tener 500 muestras en un segundo. Y esta es mi señal. 2 más coseno de 2pi y cuarto, o sea, esta tiene 1 acá, un hertz, y esta tiene 60 hertz. Y este es el ángulo de desfase y este es el otro ángulo de desfase. Entonces usamos FFT para sacar la transformada de Fourier. Pero para graficar la transformada de Fourier necesitamos generar otro vector. Y con este FFT Shift vamos a centrar la transformada de Fourier alrededor de cero, de la frecuencia cero. Entonces, esta es em, la señal. La graficamos acá. Digamos, grafiquemos esta señal en P, X. ¿Sí? Y aquí ya hacemos la transformada de Fourier. Entonces, esta primero, esta señal, aquí está. ¿Sí? Esta es la señal, digamos, de 0 a 1. Tenemos una frecuencia baja, que por ejemplo es esta de 1 Hz, y en esa hay una frecuencia muy alta, que ustedes ven que está cambiando. Y esta es la primera parte. Entonces, ahora vamos a generar la transformada de Fourier de esta señal y la vamos a centrar alrededor de cero, de la frecuencia cero. Queremos ver qué frecuencias hay acá. Dada esta señal, qué frecuencias tiene. Entonces, para eso tomamos el vector de la transformada de Fourier que hace esta función FFT y le decimos que nos la ponga alrededor de cero y la vamos a graficar en esa longitud total, desde la mitad hasta la mitad -1 y por la frecuencia de muestreo. Entonces, eso nos dice que tenemos varias componentes. Si miramos aquí, eh, podemos mirar que tenemos varias componentes. Una componente en 60, sí, que debería estar aquí la frecuencia de 60 Hz. Esta, 60 Hz. Y otra componente debería estar en 1 Hz, en 1. Esta debería estar en 1. Eso, en 1 y en -1. Y en 60 y en -60. ¿Sí? Porque este espectro sale bilateral. Entonces, tenemos una componente en 1 y una componente en 60 y hay otra componente en 0, que es esta. Entonces, si ustedes ven acá, hay un valor en 0, uno en 1 y uno en 60. Eso nos dice que tenemos componente en la frecuencia 60, componente en la frecuencia 1 y componente en la frecuencia 0. Y luego queremos hallar el ángulo, la fase de esta transformada de Fourier. Entonces, esta Y tiene la transformada de Fourier de, de nuestra función y esta Z tiene la transformada de Fourier alrededor del punto cero. Entonces podemos tomar ese vector Z y le decimos que donde tenga valores que sean muy pequeños, que sean menores que una milésima, un micro, ¿sí? Una micronésima del valor que estamos evaluando de esa transformada, los podemos volver ceros, o sea, son valores que no nos interesan, porque si los dejamos, eh, nos va a calcular el ángulo de cada uno de esos valores, el desfase de cada uno de esos valores, y eso pues va a quedar un gráfico que no se entiende. Entonces, primero borramos esos valores que son muy pequeños, dejamos solamente los valores importantes y le sacamos este ángulo y luego graficamos esto sobre pi. Entonces, esto nos da un desfase que está expresado así como este de acá, -pi cuartos
y más pi medios. ¿Sí? Entonces nos debería dar que esta figura de acá nos dice que la componente que está en la frecuencia 1 tiene un desfase de menos 0.25. Es decir, este tiene frecuencia 1 y el desfase es menos pi cuartos. Entonces es un cuarto de pi, ¿sí? 0.25 de pi. Y la componente que está en 60, esta de acá, debería estar en 60, tiene un desfase de 0.5, o sea, más pi medios, ¿sí? Entonces son 0.5 pi. Entonces, este diagrama de fase nos muestra los desfases eh, en este lado del espectro, como los tenemos acá en la ecuación, y al otro lado los invierte, ¿sí? Pero igual es válido cualquiera de los dos lados, simplemente nos está diciendo el desfase puede ser para acá o para allá, dependiendo de las funciones que estemos usando. Entonces, esa es una forma eh, en la que pueden hacer ese punto de la tarea, y otra forma en la que lo pueden hacer es usando eh, valores simbólicos. Entonces aquí no creamos un vector t, sino que le vamos a decir que simule t, que t es una variable simulada. Y luego le decimos no que use FFT. FFT es la transformada rápida de Fourier, esta que está acá, es la transformada rápida que se usa en métodos numéricos, sino que utilice Fourier, que Fourier es la transformada simbólica de Fourier, es decir, matemáticamente cuál es la transformada en coseno. Entonces nos hace eh, la operación simbólica. Y luego a esa operación simbólica, a esa transformada simbólica, le vamos a sustituir esos valores simbólicos de t por un vector ya de valores que depende de pi, ¿sí? Entonces aquí hacemos esa transformación, y esta transformada matemática nos da unos valores que tienden al infinito. Cuando, cuando hay unos picos de, de frecuencia en la transformada, pues esos picos tienden al infinito matemáticamente. Entonces lo que queremos es encontrar esos picos infinitos y reemplazarlos por uno, sino dejarlos así como al infinito. Y luego vamos a graficar eso y también le sacamos el ángulo y lo sustituimos por este valor de acá depende de pi, y lo graficamos. Entonces esta es la otra forma. Aquí entonces tenemos la magnitud. Si ven, aquí nos muestra las frecuencias. Hay una en 0, hay una en 1. Este es 6.28, es 2pi. Sí, eso está en 2pi. 2 por pi, 3.14 por 2, 6.28. Y la otra está en 376, casi 377, que debería ser 2pi por 60. Sí, 2 por pi por 60. O sea, está 376,99. em, está en 60. ¿Sí? Esto está en 60, esto está en 1, en 1 Hz, y esto está en 0. Lo mismo que la anterior, lo que habíamos visto antes. Y aquí igual tenemos un desfase eh, en 1 Hz, o sea 2pi, de menos 0.7. um, Aquí este ya no está en pi, o sea que este desfase de menos pi cuartos es de 45 grados. Y si pasamos este 0.78 de radianes a grados, debería ser igual. Y este otro es de 1.5, que está en 60, también 60 Hz, o sea 2pi por 60. Y es un desfase de 1.5, que también están radianes, entonces lo podemos pasar a grados y debería darnos en este caso 90. ¿Sí? Entonces cualquiera de las dos opciones la pueden usar para resolver ese punto. ¿Vale? Espero que les sirva el video para que completen la tarea. A continuación les voy a dejar un video que hizo el profesor William Cuevas de la parte matemática.
Muchas gracias por su atención y estaré pendiente de los foros. ¿Se cuántas son? Me he demorado 5 minutos y ya encontré la emisora. El punto 5 dice un receptor de radio. Entonces, el punto 5 son 3 ejercicios matemáticos, como punto A, punto B, punto C. El primero dice un receptor de radio acoplado a una antena de 100 ohmios puede sintonizarse sin degradación de la señal entre 300 más A1 MHz y 650 más A2 MHz. De ese A1 es A2, o sea, A2 es los dos últimos dígitos de su cédula, esos A2, los dos últimos dígitos de tu cédula. Si es 0, 0, hay que dejarlo como 100, y A1 es el último dígito de la cédula, si es 0, dejarlo como 10. Y A3 sería A1 más A2. Entonces, para que saber quiénes son A1 y A2. Y trabaja a una temperatura de A2 grados centígrados. Indique la potencia total del ruido y el voltaje del ruido medido sobre la impedancia de entrada del receptor. Eso es lo que dice el ejercicio. Y el segundo dice, en un receptor de radio, determine el ancho de banda en Hz y el nivel umbral de recepción en dBm o el nivel mínimo de potencia para garantizar una información legible. Si la relación señala ruido, debe ser de menos 80 más 1 dB. Para cuando la temperatura ambiente a la cual trabaja es de 25 grados y el ruido total es de 6.55 por 10 a la menos 10 vatios. Si la potencia es conectada a un receptor y pues el voltaje, y pues diga que cuál es el voltaje sobre la impedancia. Pues yo te les explico esos ejercicios pues como para que usted también se haga una idea, porque pues así leyéndolo pues quedamos más perdidos, ¿cierto? Entonces, y bueno, y el tercero no hay que calcular nada. Ojo, en el tercer punto no hay que calcular, no hay que despejar nada. Simplemente hay que colocar o indicar la ecuación de una señal modulada en amplitud. Entonces, este punto 5 tiene mucho que ver con este punto 2, donde decía que definan matemáticamente qué es la modulación de amplitud. Entonces, matemáticamente es la ecuación matemática. Entonces, esa ecuación matemática va a tener unos parámetros que se definen como la amplitud de la señal portadora, que para este caso sería a 2 voltios pico a pico, una frecuencia de la señal portadora de 1200 kHz, una amplitud de la señal de una señal, bueno, perdón, una señal moduladora, sería una frecuencia de 60 kHz, y les dice que deben indicar o que tiene, perdón, un índice de modulación de 0.2. Entonces con ello dice encuentra la función para la señal de amplitud, modular amplitud. Entonces dice, bueno, hay una ecuación, solo es cojan la ecuación y pongan los parámetros pues, de A2, de F sub M, de F sub C y el índice de modulación M. Ahí deben revisar, por ejemplo, si la amplitud es voltios pico a pico, si es voltios pico, si es voltaje RMS, qué tipo de voltajes, por ejemplo, la que tengo que colocar de acuerdo a la ecuación. Entonces, como lo que eso es lo único que tengo que revisar, no más. Entonces la ecuación me dice, es que venga, mire, tiene unas amplitudes. Las amplitudes pueden ser B sub C, B sub M, esas corresponden al índice de modulación, donde B sub C es el índice de la portadora o carry, B sub M es la amplitud de la moduladora, también está la F sub C y la F sub M, y entonces esta es la ecuación que usted puede colocar, o puede ser, entonces, usted puede tener varias formas de encontrar la ecuación, no solo una. Hay unas que son factorizadas, otras que no son factorizadas, pero pues lo que les pide es, les dan los datos, reemplacen la ecuación y ya. Ahí son los ejercicios matemáticos. Esos tres son los ejercicios matemáticos. Les vamos a explicar el primero. Básicamente el primero que les vamos a explicar, que el segundo está muy de la mano del primero. Dice para nuestro ejemplo, el de nosotros los tutores. Listo, este es nuestro ejemplo, no es el de ustedes. Dice, un receptor de radio acoplado a una antena de 100 ohmios puede sintonizarse sin degradación de la señal entre 500 MHz y 550 MHz y trabaja a una temperatura de 40 grados centígrados. Indique la potencia total de ruido y el voltaje del ruido medido sobre la impedancia de entrada del receptor. Entonces me piden cosas. La potencia total de ruido y el voltaje de ruido en la impedancia. Entonces, en la carga. Entonces, la impedancia sería 100 ohmios. Bueno,
Lo primero que debemos hacer es reconocer las ecuaciones. Entonces, hay una ecuación que es la ecuación de ruido en vatios, donde ese ruido en vatios, de acuerdo con el libro, dice que eso se significa como la potencia total eficaz del ruido térmico, o sea, el ruido térmico, es igual a una K, que es la constante de Boltzmann, que esa es fija, la temperatura y el ancho de banda, el bandwidth. Entonces, constante de Boltzmann, temperatura y ancho de banda. Pero, ¿qué característica tiene la constante de Boltzmann? La constante de Boltzmann dice que es 1,38 por 10 a la menos 23 joules sobre grado Kelvin. Entonces, para poder cancelar los grados Kelvin que tengo acá, para poder cancelar estos grados Kelvin, para poder cancelar, necesito que la temperatura esté en grado Kelvin. Entonces, el primer proceso es convertir esa temperatura en grado centígrado, pasarla a grados Kelvin. Por aquí me dijeron que la temperatura era de 40 grados centígrados o Celsius. Entonces, ¿cómo pasó de grado centígrado a grado Kelvin? Simplemente le sumo 273. Entonces, cojo la temperatura ambiente, que era 40, le sumo 273 y me dice que es 313 grados Kelvin. Entonces, ya pasé este valor a grados Kelvin. De esa forma, grado Kelvin con grado Kelvin se va. Me hace falta los joules para poder cancelar los joules. Entonces, los joules es una unidad que significa trabajo por segundo. Entonces, vatios por segundo. Entonces, los joules es una unidad que se puede ver como en los vatios por segundo. Si yo hablo de potencia, estoy hablando en unidades de vatios. Entonces, por defecto, la última magnitud o la última unidad me tiene que caer en función de los vatios. Entonces, para cancelar los segundos, ¿cómo se hace? Entonces, si me está dando frecuencia, porque me están dando el ancho de banda, recuerden que el ancho de banda, el bandwidth, el ancho de banda, es la diferencia entre la frecuencia superior de la señal y la frecuencia inferior de la señal. Entonces, acá tendría frecuencia superior 550 megas, que sería 550 E a la 6 Hz, y 500 megas, es decir, 500 E a la 6. La diferencia entre 550 y 500 megas es 50 megahertz, es decir, que es igual a 50 por 10 a la 6 Hz, ¿listo? Pero entonces recordemos qué son los Hz. Entonces, los Hz es la unidad fundamental de la frecuencia, ¿cierto? Y la frecuencia se define como 1 sobre el periodo. Entonces, la frecuencia de los Hz es la cantidad de ciclos en un segundo. Entonces, es decir que en este caso, los Hz es la cantidad de ciclos, es decir, que tengo 50 por 10 a la 6 ciclos en un segundo, ciclos en un segundo. Entonces, porque la unidad es 1 sobre segundo, entonces sería segundo con segundo, se cancela, y entonces mire que la única que me va a quedar como unidad fundamental son los que, ¿qué es esto? ¿Siguen ahí? Tutor son vatios. Vatios, muy bien, eso. Entonces, me quedó unidad fundamental vatios. Entonces, mire que me va a quedar la respuesta por ahora, va a quedar en vatios, porque estoy calculando el ruido o la potencia total del ruido térmico. Entonces, ¿qué debo hacer? Coger la constante de Boltzmann, que era 1,38 por 10 más 23, multiplicar por el 313 y multiplicar por el 50 por 10 a la 6. Esa multiplicación, en mi caso, me dio 2,16 por 10 a la menos 13 vatios. Entonces ya tendría calculado el ruido térmico o la potencia total del ruido térmico. Entonces ya calculé la primera que me dice acá, indicar la potencia total del ruido. Hasta aquí ya será correcto, pero vemos una forma también que se usa comúnmente en comunicaciones, es que para evitarme exponenciales de tipo de 10 a la menos 13, de menos a la menos 15, hay una escala logarítmica que puede verse en función de los dBs o decibeles o de los dBms, de los milidecibeles. Entonces, pues aquí vemos que se sugiere pues mostrar el valor en decibeles. Entonces aquí se convierte de vatios a dBms,
y entonces simplemente se aplica esta ecuación. Entonces 10 por logaritmo de la potencia en vatios sobre 1 por 10 menos 3 vatios, que es básicamente esto, 10 logaritmo de la potencia en milivatios. Entonces, pues básicamente aplicando esta ecuación, entonces paso los vatios a milivatios, pues simplemente es sumarle 3, entonces me da 2,16 por 10 por 10 a la menos 10 y milivatios, y entonces, pues por eso aquí le pongo 1 sobre 10 a la menos 3. Entonces, que es igual, vemos que recuerden que por funciones exponenciales, tener 1 sobre a la m es igual a tener a la menos m. En este caso, como es m vale menos 3, menos por menos me da más. Por eso digo que se suman los exponentes. Otra propiedad de esos exponenciales es que tener a la n por a la m es igual a la n más m. Simplemente propiedad de los exponenciales. Entonces, por eso que yo sé que aquí para pasar de vatios a milivatios, pues simplemente le sumo 3 acá y ya tendría este valor en milivatios. Bueno, 10 logaritmo de la potencia en milivatios es igual a menos 96,7 dBm. Y ya tendría la unidad. Entonces, en el caso ya no son vatios, sino son dBm, porque estoy hablando de una unidad que es lineal a una unidad logarítmica. ¿Listo? Y ya tendría la primera. Ya la tenemos. Listo. La siguiente es el voltaje de ruido medido sobre la impedancia. ¿Qué es voltaje? Voltaje dice que es igual, por concepto, ¿cierto? Que dijimos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿cierto? Pero les hago una pregunta. ¿Tenemos por algún lado corriente para poder expresar el voltaje? Creo que no, ¿verdad? No tenemos por ningún lado corriente. Resistencia sí tenemos, porque dice que es un receptor de radio acoplado a una antena de 100 ohmios. Aquí se puede decir que es la impedancia, o sea, más que una R, pues realmente es una Z, ¿no? Es una impedancia. Pero bueno, entonces, en este caso, conozco R que vale 100. Listo. ¿100 qué? 100 ohmios. Listo, ya tengo la primera. Pero no conozco I, no la conozco. Pero ¿qué sí sé? Yo sé que la potencia es igual al voltaje por la corriente, ¿verdad? Eso sé que significa, o sea, sé que yo puedo calcular que la potencia es igual al voltaje por corriente. O, pues si yo ya hago un arreglo, si yo ya no hago un arreglo, entonces despejando, cambiando I, sería igual a ¿qué? I es igual a B sobre R, ¿verdad? Entonces aquí, si yo despejo desde esta ecuación de ley de Ohm, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces yo sé que potencia es igual a voltaje por voltaje sobre resistencia. Es decir, que tengo que voltaje al cuadrado sobre resistencia. Venga, profe, ¿por qué resultó hablando de potencia, hablando de voltajes y de corrientes y de resistencias que más perdido que no sé por dónde arrancó? Sencillo. ¿Conozco la potencia? Sí, mire, porque la potencia la acabamos de despejar. Esta es la potencia. Eso decía que era la potencia de ruido térmico, donde la carga. Entonces, como tengo la potencia, conozco la resistencia, puedo encontrar ¿quién? Voltaje. Es decir, que en últimas, el voltaje es igual a la raíz cuadrada de esta R pasa a multiplicar aquí con la P, entonces sería R por el ruido, por la potencia de ruido, entonces R de la resistencia por la potencia, perdón, aquí, entonces de la potencia por la resistencia, y pues como era un voltaje cuadrado, pues aquí tengo que aplicar la raíz cuadrada, ¿listo? Entonces, ¿conozco el ruido térmico? Sí, de la potencia. ¿Conozco la impedancia? Sí, también la conozco. Entonces, simplemente la raíz cuadrada de la impedancia por la potencia. Y eso me da el valor del voltaje de ruido, porque pues aquí era potencia de ruido sobre la impedancia del receptor, la impedancia de entrada del receptor. ¿Listos? Y entonces así es que se hace el cálculo simplemente aplicando en la parte final ley de Ohm y ley de Watt, que eso es de circuitos 1. Y entonces ya encontramos los respectivos valores que es lo que me pedían acá.
El segundo punto es muy similar. Me dice que en un receptor de radio determina el ancho de banda en Hertz y el nivel de umbral de recepción mínimo o el nivel mínimo de potencia de señal para garantizar una información legible, sabiendo que la relación señal a ruido debe ser de 15 más AdB para cuando la temperatura es de 25 grados centígrados y el ruido total, o sea, me están dando la potencia de ruido total, es de 6.85 por menos 3 vatios. Entonces me están dando NW. Aquí me tocaba despejarlo. Ahora me lo están dando. Entonces ya me dieron NW. Mire, me dieron NW. Lo tengo. Tengo la constante de Boltzmann. Sí, claro que la conozco. Tengo el valor de temperatura también porque me dijeron que era 25 grados. Ya puedo encontrar el BW. Entonces, básicamente, de esta función o de esta ecuación, ya puedo despejar el valor de el ancho de banda. Entonces, el ancho de banda es igual al ruido, porque mire que me está diciendo que la potencia total de ruido es 6,85 por 10 menos 13 vatios sobre K por T, donde ya sé que T fijo es ¿en qué? ¿En qué debo expresar T? Grados Kelvin. En grados Kelvin. Perfecto. Entonces ya hago la conversión de esta magnitud de temperatura a grado Kelvin, multiplico por la constante de Boltzmann, que es 1,38 por 10 menos 23, y la potencia total de ruido que era en vatios, divido y me da el ancho de banda. ¿En qué unidad me daría el ancho de banda? En Hertz. En Hertz, ¿cierto? Porque si ya dijimos que las unidades fundamentales eran Joule sobre grado Kelvin y 1 sobre segundo, pues al hacer esta relación les va a dar que esto les va a dar 1 sobre S. ¿Y 1 sobre S qué es? Los Hertz, porque ya aquí se me va a cancelar la W con la W de acá, del grado de los joules, la W con la W, la T con la K, o sea, los grados Kelvin de acá con los grados Kelvin de acá, pero me va a quedar los segundos. Entonces me va a quedar 1 sobre segundo, y esos son Hertz. Entonces ya me va a dar, este ancho de banda me tiene que quedar en Hertz, perfecto. Entonces ya digamos que ahí ya encontré el ancho de banda, que era la primera parte que me decía que de tener el ancho de banda en Hertz. Mire, ya lo tengo, listo. Y ahora me dice que pues debo encontrar el nivel mínimo de recepción o el nivel mínimo de potencia porque me están dando una relación de señal a ruido. Entonces aquí hay un tema y entonces dice que la relación señal a ruido, la relación señal a ruido en vatios es igual a ¿qué? A la potencia del elemento sobre el ruido. Entonces la potencia salida sobre el ruido de acá. Entonces señal a ruido. Entonces la señal de salida sobre el ruido. Entonces me dieron la señal a ruido. Me dieron esta. Miren, me están diciendo que la señal a ruido es de 15 más AdB. Aquí lo que quiero hacer es convertir este dB, pasarlo a vatios. Debo hacer la conversión de dBs a watt. Listo. Entonces debo mirar cuál es la ecuación para convertir de dB a vatio. Cojo esa relación señal a ruido, la paso acá y es igual a NW. NW lo conozco, claro, porque me dijeron que la NW era 6,85 por 10 menos 3 vatios. Entonces ya lo conozco. Y entonces puedo encontrar el valor de la potencia de la señal que requiero. Entonces, porque obviamente dañar ruido es potencia salida sobre el ruido. Entonces ya puedo calcular PSW. Y entonces ahí sería la potencia de la señal. Listo. Y aparte dice que otra vez cuál es el voltaje. Pues ya tengo el valor del ruido y ya tengo el valor de la carga. Entonces ya puedo encontrar el ruido sobre la impedancia del receptor que es de 50 ohmios. Y ya es simplemente un acomodo y lo puedo encontrar.